Buenos días, estudiantes de la especialidad Mecánica Industrial de cuarto año. Este video es un resumen de la clase realizada el día lunes 14 de junio, correspondiente al segundo trimestre, en el módulo de torneado de piezas y conjuntos mecánicos. Los objetivos de aprendizaje para esta unidad y para este trimestre son los siguientes. El objetivo genérico: participar en diversas situaciones de aprendizaje formales e informales y calificarse para desarrollar mejor su trabajo o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo en una perspectiva de formación permanente. Y el objetivo específico: aplicar los procedimientos establecidos y las normativas nacionales e internacionales de fabricación que correspondan al tipo de producto faena en ejecución. Estos dos objetivos están relacionados con el perfil de egreso de la especialidad y con la mención asociada a ella, que es máquina de herramientas. Y en esta clase de hoy trabajaremos los siguientes temas. Comenzaremos hablando de la tecnología del mecanizado, sus características, tipos de procedimientos. Luego hablaremos sobre el acero, las características de él, los tipos de acero existentes, sus composiciones químicas y físicas. Y terminaremos hablando del hierro fundido, las características del mismo y las diferencias con el acero. Comenzamos con la tecnología del mecanizado. ¿Qué entendemos por mecanizado? Básicamente, se entiende por mecanizado aquellas operaciones de conformación de piezas donde hay remoción de material. Y esta remoción de material puede ser a través de tres procedimientos: el arranque de viruta, la abrasión o bien el mecanizado químico o electroquímico, que es un procedimiento avanzado y no convencional. Dentro del mecanizado por arranque de viruta, los principales procedimientos que podemos identificar son el torneado, el fresado, taladrado, aserrado, y en este caso particular me quiero detener en la imagen donde aparece un ángulo de ataque o de inclinación que debe ir entre los 20 y los 30 grados. Eso es, según la teoría, un correcto procedimiento de aserrado o corte de material. La hoja de sierra debe tener ese ángulo de ataque para poder trabajar de mejor manera y cortar el material más fácilmente sin dañar, en este caso, el elemento de corte. También otro proceso de arranque de viruta es el roscado, ya sea de hilos interiores o hilos exteriores. Y por último, el limado, que si bien es cierto, es uno de los procedimientos más tediosos, también es uno de aquellos que son más comunes de encontrar en cualquier tipo de trabajo que realicemos. Luego tenemos el mecanizado por abrasión. Principalmente se refiere al desprendimiento de pequeñas partículas del material, que no tiene la misma forma que la viruta, pues la viruta es un material sólido. En cambio, estas partículas son incandescentes, microscópicas en muchas ocasiones, y que se desprenden por el roce que se genera entre el material y, en este caso, la muela abrasiva o bien el hilo conductor, dependiendo del tipo de procedimiento que vayamos a ejecutar. En el caso de la muela abrasiva, uno de los procedimientos más comunes es el rectificado, donde se genera la remoción de material mediante el trabajo de una muela sobre la superficie de una pieza. Esta muela gira a altas revoluciones y va generando material incandescente en el material y así va removiéndolo. Y otro procedimiento es el de la electroerosión, si bien es cierto poco común,
pero no es menos importante también nombrarlos para saber de qué se trata. Primero tenemos la electroerosión a través de un electrodo de forma, donde este electrodo, que está fabricado de grafito, se va insertando, incrustando en un material base que sería la pieza, y va dándole la forma que tiene este electrodo a través del avance y retroceso continuo. Y también obviamente estas partículas están cargadas eléctricamente. Y luego tenemos el hilo conductor. Acá es un alambre, generalmente de cobre, que soporta altas temperaturas y altas corrientes eléctricas, el que gira a través de rodillos, y estos rodillos van generando un corte en la pieza según la geometría que yo necesite. Un mecanizado poco común, sobre todo en el trabajo que hacemos nosotros en los talleres, tiene relación con el mecanizado químico y electroquímico. Aquí la remoción de esas partículas del material que son descartables se realiza a través de soluciones alcalinas o bien ácidos, en donde se sumergen las piezas y se va removiendo este material a través de elementos agitadores. Principalmente se utiliza para darle un acabado superficial de mayor calidad y también aligerar la estructura en su peso. Como ya vimos los diferentes tipos de procedimientos de mecanizado, vamos a hablar ahora sobre los materiales que se pueden mecanizar, que se pueden trabajar en estas máquinas o con estos equipos. En el caso de los metales, generalmente los materiales más empleados son el acero al carbono, con sus diferentes derivaciones, los aceros inoxidables y también los aceros de baja aleación. En el caso de los plásticos, podemos trabajar PPS, nylon o polímeros como la poliamida. Y en el caso de los cerámicos, tenemos el nitruro de aluminio, la pirofilita, que es lava comprimida, y un material que se denomina Duratec. Para nuestro estudio particular, vamos a analizar dos tipos de materiales y sus derivaciones. Vamos a comenzar con el acero y luego vamos a hablar sobre las fundiciones o hierro fundido. Si bien es cierto, el hierro fundido es ínfimamente empleado en procesos de mecanizado con las máquinas que estuve hablando anteriormente, sí se pueden hacer algunas piezas a través de molde o matricería. Vamos a hablar sobre el acero en principio y los quiero invitar a ver un video bien sencillo de cómo es el procedimiento de fabricación de este importante material. ¿Quieres saber cómo se hace el acero que hacemos en Ternium? Déjanos contarte. Todo comienza en una mina, que es el lugar en donde se extraen las rocas de la tierra que tienen minerales valiosos como el hierro. El hierro es sacado de la roca y llevado directamente a nuestras plantas, ya sea por camión o por tren, para poder ser trabajado ahí. Después viene la fabricación de pellets. El hierro que sacamos de la roca pasa por un proceso donde se limpia y se forman con él pequeños paquetes en forma de círculos o esferas. Sí, así como las que pones tú en el árbol de Navidad. Estas figuras redondas de hierro las llamamos pellets. Luego viene lo que llamamos reducción del mineral de hierro. En esta parte, tomamos nuestras esferas de hierro o pellets y las vamos metiendo en un recipiente caliente muy grande con forma de jarrón. Ahí purificamos bien nuestro metal. Llegamos entonces a la parte de aceración. Tomamos nuestros pellets y chatarra de acero, lo metemos en un horno eléctrico con forma de olla y como si estuviéramos cocinando, lo calentamos y le agregamos unos ingredientes extras para hacerlo más resistente. Se cocina todo y listo.
tenemos ya acero líquido. Ahora sigue lo que llamamos laminación. Se llama así porque tomamos el acero que ya tenemos, lo vaciamos y lo vamos aplastando por arriba y por abajo para que se haga en forma de láminas grandes. Estas pueden ser láminas planas extensas que son cortadas en cuadros o se pueden enrollar en rollos muy grandes. O bien, piezas más largas y fáciles de doblar con las que podemos hacer alambres o varillas. Por último, tenemos los revestidos. Esto es cuando tomamos el acero y lo cubrimos con elementos que lo hacen más resistente a que se oxide y así pueda durar más tiempo. Como hemos visto en el video, podemos denominar acero a una aleación que contiene hierro y carbono, donde podemos agregar otro tipo de elementos para mejorar sus propiedades metalográficas, físicas, de resistencia, pero básicamente un acero es una aleación, donde los elementos principales son el hierro y el carbono, cuyo componente debe estar presente entre un 0,05 y un 2% de peso en el material. Sobre eso, o bajo ese porcentaje, no podríamos denominarlo técnicamente acero. Y eso es importante que lo tengamos claro. Como les decía anteriormente, podemos agregar otros elementos y otros materiales para mejorar sus propiedades y capacidades. Y de acuerdo a ello, los aceros podríamos clasificarlos en las siguientes categorías: aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables y también hay aceros de herramienta, sobre todo para procedimientos de mecanizado. En los aceros al carbono, como bien lo dijimos anteriormente, su principal elemento de aleación es el carbono, pero también pueden ir presentes en algunas variaciones el manganeso. Es importante decir que a mayor porcentaje de carbono, la resistencia del material va a mejorar. Son materiales que se pueden soldar fácilmente, pero también son muy propensos a sufrir oxidación, que es el ataque de agentes contaminantes, tales como el oxígeno en este caso, que pueden estar presentes en el aire o en el agua. Y esta oxidación puede tener dos etapas. Como tal, primero es la oxidación, que es el deterioro superficial de las capas del metal, pero si es más profunda, nos puede llevar a un concepto que se llama corrosión. Y ya la corrosión tiene que ver con el ataque interno, tal como estoy mostrando en las imágenes, del material. En esta primera imagen podemos ver una oxidación, que es superficial, como les comentaba, versus la corrosión, que ya es un deterioro interno del material y por lo tanto muy propenso a fracturarse y generar problemas en la estructura metálica. Según el porcentaje de carbono, como decía anteriormente, se va a determinar la dureza del acero y también se pueden clasificar en tres tipos. Los aceros al bajo carbono son aquellos que poseen menos de un 0,2% de carbono y los podemos identificar en algunos casos en defensas tubulares para vehículos, en la fabricación de algunos alambres para rejas, en algunos tipos de pernos. En el caso de los aceros al medio carbono, su porcentaje varía entre el 0,2 y el 0,5% del mismo. Los podemos encontrar en la fabricación de cigüeñales, de acoplamientos rígidos. Para los aceros al alto carbono, el porcentaje que debe poseer de este elemento tiene que ser mayor al 0,5%. Donde lo podemos encontrar principalmente en la elaboración de resortes,
en la fabricación de algunos tipos de herramientas de corte, que muchas veces van recubiertas con un elemento adicional para potenciar esa dureza y esa resistencia que debe poseer el filo. Es importante recalcar que a mayor contenido de carbono va a aumentar la dureza y resistencia del acero, pero vamos a reducir la ductilidad. ¿Y qué es este concepto? Es la capacidad de un metal de soportar una fuerza hasta que se fracture o rompa. Aquí podemos ver una imagen donde he realizado un ensayo de tracción, donde las fuerzas son aplicadas en sentido contrario. En el caso de la fractura que se genera en la letra A, es una fractura frágil, el material casi no soporta carga de estiramiento y se fractura inmediatamente. En la fractura dúctil, vemos que el material soporta una carga adicional a la que soporta en el caso de la letra A, pero aún así se fractura relativamente con facilidad, versus el caso de la letra C, donde estamos proyectando una fractura que es totalmente dúctil. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicadas las cargas de tracción, el material se deforma de manera plástica y se genera un punto de ruptura donde hay una carga elevada de tracción. Por lo tanto, ahí podemos identificar cuál de ellos podría tener el mayor y menor porcentaje de carbono. En este caso, la letra A es el material que tiene mayor porcentaje de carbono, es más dura pero menos dúctil, versus la letra C, que tiene el menor porcentaje de carbono, donde el material es más blando, pero también puede soportar mayores cargas, sin fracturarse. En el caso de los aceros de baja aleación, aquí principalmente estamos hablando de aquellos aceros que además del hierro y carbono, se le adicionan otros elementos para mejorar sus propiedades de resistencia, de maquinabilidad, de duración, también de dureza. Y si bien esos elementos permiten mejorar estas capacidades y estas propiedades, también hacen que estos aceros no sean fáciles de soldar, que sean un poco más complejos que el soldar un acero al carbón. Dentro de los principales elementos que uno puede encontrar como elementos aliantes tenemos el cromo, que mejora la resistencia a la corrosión, el manganeso, que mejora resistencia y dureza del acero, el molibdeno, que mejora la tenacidad, la dureza y la templabilidad, el níquel, que también mejora las propiedades antes descritas, pero también ayuda a potenciar la resistencia a la corrosión, y el vanadio, que mejora la resistencia al desgaste y la tenacidad del acero. ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de acero presentes en la siguiente herramienta? Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos unos machos para roscar que están elaborados con acero al carbono y recubiertos con cromo. En herramientas de acero cromo vanadio, en este caso una llave ajustable y una llave punticorona. También en una extensión que ocupamos en los dados, los juegos de dados, chicharras, que están hechos de molibdeno cromo. Para los aceros inoxidables podemos definir que es un material cuya principal característica es su elevada resistencia al ataque de la oxidación. Y esto se puede lograr a través de los elementos que se adicionan para lograr esta propiedad. Dentro de esos elementos, el principal es el cromo, que para que un elemento pueda denominarse acero inoxidable, debe poseer sobre un 15% de cromo presente en él. Además de este material, se agrega níquel para incrementar dichas propiedades. Según las composiciones granulométricas de los aceros inoxidables, podemos dividirlos en tres tipos, que son los aceros inoxidables martensíticos, aceros inoxidables ferríticos y los aceros inoxidables austeníticos. La principal diferencia se encuentra en su estructura molecular, por lo tanto, a simple vista nosotros no lo podríamos determinar. ¿Dónde podemos encontrar acero inoxidable? En cañerías que necesitan el paso de fluidos, ya sean corrosivos o de ácido, en muebles de cocina, donde es importante evitar que bacterias ataquen algún tipo de alimento, en estanques,
también en algunos lavaplatos, lavamanos, utensilios de cocina, algunos tipos de pernos, tuercas y también obviamente en cuchillería. Ahora, si bien es cierto, el nombre acero inoxidable puede señalar de que estos aceros no pueden ser atacados por el óxido, en realidad sí lo pueden ser. Y a continuación les quiero proyectar una imagen donde podemos ver este ataque. Ahí tenemos, en este caso, una bandeja de acero inoxidable, cuyo color es distintivo, es un color brillante. Pero ¿qué pasa si lo ataca el oxígeno? Podríamos llegar a generar esta imagen, que es una pátina o una lámina delgada en el material que puede generar óxido de cromo. Por lo tanto, ya se estaría oxidando. Pero a diferencia del acero, este óxido de cromo sirve como película protectora para evitar que el acero se corroa. Por lo tanto, podríamos decir que el acero inoxidable puede llegar a generar una lámina de óxido, pero no podría generarse corrosión. Internamente no se dañaría el material. Esa es la gran diferencia con el acero al carbono y la potenciación que genera adicionar cromo a este material. Por último, vamos a hablar del hierro fundido, sus características y las diferencias principales con el acero. Partir diciendo que el hierro fundido es una reacción de hierro y carbono, al igual que el acero, pero una de sus principales diferencias está en el porcentaje de carbono que posee este material. Para recordarles, el acero posee entre un 0,05 y un 2% de carbono en el peso del material, versus el hierro fundido, cuyo porcentaje va a variar entre el 2 y el 6,67% de carbono. O sea, se eleva drásticamente. ¿Qué genera esto? Que este material, el hierro fundido, es mucho más duro que el acero, pero también al ser más duro, es menos dúctil, se puede fracturar con mucha mayor facilidad que un acero al carbono y también es difícil de soldar por las mismas características. Ahora bien, si bien es cierto tiene entre el 2 y el 6,67% de carbono, comercialmente para poder reducir esos riesgos de fracturas y deformaciones del material, se trabaja el hierro fundido con porcentajes de carbono que van entre el 2,5 y el 4%. ¿Cómo vamos agregando carbono a este material? ¿Cómo logramos que un acero al carbono pase a ser un hierro fundido? Principalmente a través de la adición de carbono, y este carbón se adiciona mediante un material denominado coque. Ahí elevamos este porcentaje y cambiamos la estructura molecular del acero, también su estructura visual porque es un grano mucho más grueso, y logramos generar este tipo de material. Como les decía, no son fáciles de soldar, pero también esta propiedad de dureza que le aporta la adición de carbón coque permite que tengan una mejor resistencia ante la oxidación. Esto es comparándolo con un acero al carbono normal, que va a ser muy fácil de oxidar si no se protege adecuadamente, versus el hierro fundido. ¿Dónde podemos encontrar estos materiales? En el caso de las máquinas de herramientas, acá tenemos la imagen de un torno paralelo. En la bancada del torno generalmente se utiliza hierro fundido para su fabricación. La bancada en este caso viene siendo la estructura de color celeste que soporta todas las partes y piezas del torno. En los tornillos mecánicos de banco, en la fabricación de yunque para trabajar forjado y ese tipo de procedimiento. También en algunos tipos de engranaje, pero como les comentaba hace un rato atrás, no por procesos de mecanización, más bien por procesos de moldaje o de matricería. Más domésticamente podemos encontrarlo en estufa de combustión lenta, en utensilios de cocina, porque tienen una buena característica de transmisión de calor. Y de esta manera estaríamos terminando con el resumen correspondiente a esta clase
donde se analizaron estos tópicos y estas materias. Y los espero en la próxima clase correspondiente al módulo torneado de piezas y conjuntos mecánicos. Buenos días, jóvenes, y que tengan una muy buena semana.